Lo tienen Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Pueden tomar asiento todos, bienvenidos a los que nos visitan. Estamos en una serie sobre la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Estamos viendo qué es lo que Santiago quiere enseñarle a la iglesia. ¿Por qué? Nosotros tenemos la plena convicción que los discípulos no hablaron por hablar. No se pararon, no comenzó la iglesia a decir, bueno, yo pienso que esto es así. Ellos fueron fieles retenedores de la palabra de Jesús, quien es Dios en la carne. Jesús vino, Él no escribió nada, pero le entregó su doctrina a los apóstoles y los apóstoles se enseñaron a la iglesia. Entonces, ¿cómo entendían la fe los apóstoles? Es crucial para nosotros. Si queremos ser cristianos, debemos creer lo que creían los apóstoles y debemos vivir como vivían los apóstoles. No hay cristianismo fuera de esa vida. Y por eso estamos viendo Santiago. ¿Qué enseñaba Santiago? ¿Cómo debía ser la vida cristiana? El domingo pasado conocimos un poco a las iglesias que les escribía Santiago. Estas iglesias que estaban en la dispersión, ¿sí? Estas iglesias tenían un gran problema de inmadurez. Yo sé que la inmadurez es muy tolerada en la iglesia evangélica actual. No importa, es como que es normal, ¿verdad? Que una persona tenga 5, 6, 10, 15, 20 años y no tenga idea qué hacer con la vida cristiana. No conozca el evangelio, lo único que sabe es el lenguaje cristiano. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? No es cristiano, pero Dios te bendiga, la gracia sea con vosotros. No sé si se dan un beso a alguno. Sabe el lenguaje cristiano, pero no tiene idea de lo que es la vida cristiana. Eso es muy normal ahora, pero era algo muy mal visto por Santiago. La inmadurez en el corazón nos aleja del Señor. ¿Cómo sabía Santiago que estas iglesias eran inmaduras? Porque sabían hablar de la vida cristiana, pero no sabían vivir la vida cristiana. Entonces Santiago les dice que una fe como esa, que habla pero que no obedece, una fe así no salva. No se trata de que yo creí en el Señor y creí en el Señor y ya está. Una fe de hablar, solo de hablar, pero que no obedece, dice Santiago, no salva. Eso está en el capítulo 2, versículo 14. Ellos necesitaban comenzar a ser hacedores de la palabra, según el capítulo 1, versículo 22. Y porque necesitaban comenzar a vivir la vida cristiana, por eso estaban bajo diversas pruebas. Muchas pruebas, de muchas maneras, diversas pruebas. El Señor usa las pruebas en nuestras vidas para ayudarnos a madurar y a vivir como a Él le agrada. El Señor usa el dolor, las lágrimas. El Señor usa una mala noticia, un diagnóstico, un familiar que te abandona porque eres parte del Señor. Por eso Santiago les dice que tengan sumo gozo cuando estén en pruebas, porque las pruebas producen paciencia y la paciencia nos lleva a ser perfectos. No significa sin pecado, sino significa maduros. Nos lleva a madurar, nos lleva a ser cabales, para que no nos falte cosa alguna. Sé que parece insensible que venga una persona y te diga, gozate en las pruebas. O sea, mi hijo está internado, tené gozo en las pruebas. Hay una canción, ¿no? En Santiago 1, verso 2. Está escrito que tenga gozo. Uno no está en el hospital cuando su hijo está mal. Doy vueltas, ¿no? Con el enfermero. No está así. No está siendo insensible Santiago al decir que tengamos gozos en las pruebas. No se refiere a gozarnos en la prueba en sí, sino a gozarnos en lo que la prueba va a producir en el cristiano, lo que va a formar en nosotros. Nos gozamos sabiendo, dice él, que la prueba produce, sabiendo lo que va a obrar el Señor con eso. Entonces nos gozamos por el fruto que las pruebas producen. Yo al principio no lo entendía y estaba aunque no existía esta canción en esa época, falleció el abuelo de que en ese entonces era mi mejor amigo,
Y yo tenía esto, entonces me acuerdo estábamos en casa con una visita y le digo, bueno, pero igual, tonto, ¿no? Igual, veamos un video de Le Luthier. Le Luthier. Quería animar porque yo tenía como que hay que gozarse en las pruebas. No se refiere a eso, no se refiere a esa inmadurez y esa insensibilidad. Nos debemos gozar por el fruto que producen las pruebas en nuestras vidas. Cada uno de aquí debe tener la certeza de que hay cosas en sus corazones, en nuestros corazones, que solo pueden ser quitadas, derrotadas o limpiadas por medio de las pruebas y del quebranto. Hay cosas en el corazón del cristiano que solo pueden ser moldeadas por medio del quebranto. Y esa es una realidad. Es así y va a ser así hasta que el Señor venga, hermanos. Para poder madurar en la vida cristiana, entonces debemos tener certeza de que las pruebas que me causan tanto dolor son el medio que me capacitan, me purifican y me fortalecen para agradar a Dios y serle fiel. Son el medio que me capacitan para llegar a ser ese cristiano fiel y maduro. Y para ser ese cristiano fiel y maduro, debo haber sido ejercitado en la disciplina del Señor. Y dice Santiago aquí, haber desarrollado paciencia. Si prestan atención a esos 3 versículos que leímos al principio, la paciencia, que es producida por las pruebas, es como el puente que me permite desarrollar madurez. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que sean maduros y cabales. ¿Ven? La paciencia está en el medio. Es el puente que me permite desarrollar madurez. Esta palabra también es traducida como perseverancia en otros pasajes de la Biblia, lo cual es mejor. Paciencia es perseverancia, porque la palabra paciencia transmite la idea de una espera pasiva. Mientras que la palabra perseverancia transmite la idea de una resistencia o insistencia en algo. Una cosa es estar derrotado bajo las pruebas, otra cosa es decir yo voy a ser fiel al Señor, cueste lo que cueste o pase lo que pase. Esa es la paciencia que se desarrolla en las pruebas. Esta paciencia o esta perseverancia era muy importante para Jesús. Él enseñó la parábola del sembrador que sin perseverancia no vamos a dar fruto. Sin paciencia no vamos a dar fruto. Porque no íbamos a poder derrotar las pruebas, ni los afanes, ni las riquezas, ni la vanagloria de la vida, nos dice la parábola. El que persevera da fruto. El que pelea contra esas cosas da fruto. Así que si quieres dar fruto, debes pasar pruebas y desarrollar paciencia. La perseverancia era fundamental para el autor de Hebreos, porque sin la paciencia no vamos a poder terminar la carrera cristiana, y esto es fundamental. Hay una carrera que correr. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y todos decimos amén hasta ahí, pero él continuó y dijo, solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Le estaba hablando a sus seguidores. Entonces, ¿cómo llego al reino de los cielos? ¿Cómo camino ese camino angosto que lleva a la vida? Y Jesús lo dijo muy claramente, debes hacer la voluntad de mi Padre. Hacer obras, obediencia, fidelidad. No una vez al mes, no un evento de caridad para Navidad, sino una vida marcada por la fidelidad a Jesús. Y para vivir así, necesitas paciencia, perseverancia. Para llegar al cielo, dice Hebreos 12:1, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque es dura, es un camino angosto. Sin paciencia, ninguno de nosotros va a poder decir, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por eso me está guardada la corona de justicia, porque he peleado. Eso está en 2 de Timoteo 4:7. Santiago en esta carta dice exactamente lo mismo que Pablo. Necesitamos la perseverancia o la paciencia para recibir la corona de vida, dice en el versículo 12 del capítulo 1. Y para que nadie tenga dudas de que la perseverancia es fundamental en nuestras vidas cristianas, Jesús dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está hablando de la gran tribulación ahí. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Uno puede decir, pero Señor, ¿no era por fe? ¿No era creer en ti? Esa es la fe que enseñó Jesús. Una fe fiel. Esa es la fe que salva. Una fe fiel. Entonces la perseverancia no era una idea de Santiago. Él simplemente estaba enseñando lo que Jesús enseñó. Y lo que le está diciendo apenas comienza la carta a estas personas que estaban bajo diversas pruebas, les dice, la fe que salva y la fe que agrada a Dios debe ser probada y ejercitada bajo mucha presión. Hermanos, esa es la verdad que ustedes se tienen que aferrar. La fe que salva y la fe que agrada a Dios debe ser probada y debe ser ejercitada bajo mucha presión. Si un tenista quiere ganar un torneo, sus músculos deben ser entrenados duramente para que pueda resistir las demandas de la competencia. No gana el que está más descansado, gana el que se ha entrenado más. Es todo lo opuesto. La resistencia en ese deporte, en el tenis, se debe al intenso entrenamiento de todo el cuerpo, no a que nunca tuvo presión en sus músculos. Lo mismo ocurre en nuestro caminar cristiano, hermanos. La fe que salva debe ser ejercitada bajo intensas y diversas pruebas. Eso le dice Santiago a estas iglesias. Nadie va a ser salvo sin perseverancia y no se puede desarrollar perseverancia sin pruebas. Entonces, debemos gozarnos en las pruebas porque nos están capacitando para heredar la vida eterna. Calculo que en su corazón, en su mente están diciendo, bueno, pero ¿qué es la perseverancia? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es eso? La perseverancia cristiana no es resignación. ¿Sí? No es la vida pasiva y en derrota que todo el tiempo dice es que me cuesta, es que soy imperfectos. Todos estamos en la lucha. No es esa la perseverancia, no es resignación, decir, bueno, si el Señor es sabio. No es esa la perseverancia que está hablando aquí Santiago. No es cantar la canción de rescate que la venimos escuchando esta mañana. Y si alguno está limpio, que sea el primero en tirar la piedra, no me digas nada, si vos también sos pecador. No es la paciencia que me hace llegar al cielo. La paciencia cristiana es esa virtud que nos permite enfrentar y soportar la prueba. Enfrentar y soportar la presión constante, con plena confianza y convicción en el Señor. Esa es la paciencia cristiana. La paciencia cristiana es esa virtud que nos hace estar determinados a ser obedientes y fieles, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Esa es la paciencia que se desarrolla solo en las pruebas. Ayer hablaba con André sobre una cantante que ha cambiado mucho, se las puede ver en sus videos y está en depresión y sigue contando de que está quebrada, que nadie la ve, que un montón de cosas, ¿no? Y yo le decía, está peleando mal, se está haciendo la víctima en las redes en lugar de decir, ¿para quién vivo? ¿Cómo se vence la depresión? ¿Cómo se vence la ansiedad? ¿Cómo se vence el vacío, el sinsentido? Debes responder a esta pregunta, ¿para quién vivo? ¿Para mí mismo o para el Señor? Si es para el Señor, levántate y pelea. Es la única forma de salir de la depresión, de vencer la angustia, ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Cuántos tienen eso? ¿Cuántos les agarra? Es horrible. Entonces uno se puede quedar llorando toda la semana porque es una basura y nadie lo quiere, o puede decir, no se trata de mí, debo soportar la presión y ser fiel a lo que me mandó el Señor. Es la única forma de avanzar. Entonces la perseverancia cristiana es la determinación de ser fiel y no volver atrás, aunque me amenacen con un horno de fuego o me encuentre en el horno de fuego. Y algo muy importante a tener en cuenta es que no se trata de sufrir por sufrir, hermanos, sino que en las pruebas yo soy el que tomo la determinación de perseverar. Las pruebas y el tiempo solamente, si yo no me determino a perseverar, producen cristianos inmaduros y llenos del mundo. El tiempo no hace nada. ¿Vieron que el mundo dice el tiempo cura las heridas? Es mentira. Te endurece tu rencor, endurece tu bronca.
Por eso los matrimonios, después de 15, 20 años, en una discusión porque estás tomando soda del pico, se me ocurrió, no lo hago yo, ¿no? Estás tomando soda del pico a escondidas de tu esposa, ¿no? Con tu hijo en la cocina. La esposa te ve y te dije, y siempre sos así, hace 15 años que sos así. ¿Qué pasó? ¿Por la soda, por el sifón te vas a poner así? No, es que el tiempo no cura nada. El tiempo endurece la falta de perdón, la bronca, el rencor. Entonces, un cristiano que lleva 20 años en una congregación no significa nada para mí a menos que sepa vivir la vida cristiana, a menos que haya derramado lágrimas de fidelidad. Es que no significa nada para mí, como si yo fuera el estándar. Santiago está diciendo eso, hermanos, deben pasar la prueba. Yo debo determinar, perseverar en la prueba. Las pruebas no producen nada, sino que me dan la oportunidad de ejercitar esa perseverancia. Si yo no persevero, voy a apostatar de la fe. Voy a volver. Por eso hay personas que comenzaron muy bien y uno las ve ahora, después de años, rencorosas, diciendo todas las iglesias están mal, todos los pastores son unos chantas, todos son unos hipócritas, llenos de rencor, llenos de bronca, llenos de odio. Yo vi un pastor que le sacó plata a la gente. Está bien, es un pastor. Hay chantas, pero también hay fieles. Si yo no persevero, voy a apostatar de la fe. Voy a volver atrás. Tarde o temprano voy a volver atrás. Deje o no deje de congregarme. Venir aquí no me hace más santo. Voy a apostatar de la fe, y no solo eso, sino que mi corazón se va a llenar de rencor en ese volver atrás, en medio de la prueba. En medio de la prueba se va a llenar de resentimiento, de apatía, de resignación, de orgullo, de bronca, de amargura, de celos, de dureza, de apatía. Eso es lo que produce las pruebas si yo no persevero en la fidelidad al Señor. Autocompasión. ¿No entienden lo que estoy pasando? ¿No se dan cuenta de lo que estoy viviendo? Pero si me determino a perseverar en las pruebas, eso va a producir todo lo contrario, madurez en mi vida. Es decir, ser maduro quiere decir que mi entendimiento de Dios y de su obrar va a cambiar por completo. Voy a comprender más y me voy a asombrar más de su sabiduría, de su amor, de su cuidado, de su autoridad. Voy a poder comprender y me voy a asombrar más del completo control que tiene de todas las cosas. Al ir madurando, también mi entendimiento sobre Satanás, el mundo, la carne y el pecado va a cambiar. Al ir madurando, mi propia visión del sufrimiento va a cambiar. Al perseverar en las pruebas, mi fe también se va a fortalecer porque está ejercitando, haciendo fuerza. Mi discernimiento se va a agudizar y mi confianza en las promesas de Dios cada vez más es inquebrantable. Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿Y cómo sabes? He pasado, como decía George Mueller, Señor, he servido a Dios, he servido a mi amado Jesús, le decía él, toda mi vida y nunca me ha fallado. Fue cuando estaba orando que se vaya la neblina. Yo sé que voy a salir de acá porque Él nunca me ha fallado. ¿Cómo ejercitó eso George Mueller? Años y años y años de no rendirse en la prueba. Si en las pruebas me determino a perseverar, Santiago dice que no solo vamos a ser maduros, sino que vamos a ser cabales, quiere decir completos. Vamos a crecer en cada área de nuestras vidas. Eso es espectacular. No nos va a faltar cosa alguna, dice él, sino que todos los frutos del Espíritu van a crecer en nosotros. ¿No quieren eso? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Crecer en eso. No va a crecer uno y el otro no, sino que vamos a crecer de forma cabal, de forma completa. Y mientras más crecemos en el Señor, el mundo, la carne y Satanás más pierden su influencia en nuestros corazones. Así que Santiago les está diciendo, hermanos, las lágrimas que derramamos en la fidelidad a Dios son el agua que nos limpia de las contaminaciones
del mundo. Gócense en las pruebas. Todo aquel que ha pasado por situaciones y ha perseverado en el Señor tiene sentimientos encontrados. Primero, no quiere volver a llorar y sufrir como sufrió. Pero por otro lado, ha experimentado tanto el consuelo y el amor del Señor que hasta a veces desea volver a ese lugar. Solo el que ha perseverado en medio de la prueba sabe lo que es ese sentimiento de: a veces prefiero estar quebrantado llorando a tus pies, pero que estés ahí y no tener todo arreglado y no sentirte. Sabe, el que ha pasado eso, sabe. Así que Santiago les está diciendo: hermanos, no esperen un cristianismo sin pruebas. Nadie llega al cielo sin haber derramado lágrimas de fidelidad en medio de diversas pruebas. Nadie. O como Pablo lo dijo, confirmando los ánimos de los discípulos en Hechos 14:22, les exhortaba a que permaneciesen en la fe y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. No les dice que, bueno, ocasionalmente pasarán por alguna prueba, ocasionalmente se enfermarán. No, es necesario. Mi vida, mi fe necesita las pruebas. Y así entraremos en el reino de Dios. Así que las pruebas que pasamos son el medio que Dios usa para formar en nosotros una vida sabia, madura, que le agrade a Dios y resistente, que pueda terminar la carrera. El cristiano inmaduro posiblemente tenga una vida muy cómoda. Busque un cristianismo sin problemas, pero difícilmente llegará al cielo. Muy difícil. Es un soldado de chocolate, como decía un misionero. Ante el primer fueguito, se derrite. Vuelve atrás, se queja, se toma un tiempo. El cristiano maduro tiene muchas lágrimas, hermanos, y muchas cicatrices, pero es el que va a vencer y va a heredar la vida eterna. El cristiano maduro tiene muchas cicatrices. ¿No tienes cicatrices? Eres un niño en Cristo. Quiero leerles un poema de una misionera que se llamó Amy Carmichael, y ella decía esto, como que el Señor hablándole a la iglesia, y dice el poema: ¿no tienes cicatrices? ¿No tienes alguna marca oculta en el pie, en el costado o en la mano? Te oigo cantar como poderoso en la tierra, como estos, hablaban bien pero no sabían vivir. Te oigo cantar como poderoso en la tierra, los oigo clamar por tu estrella ascendente y brillante. ¿Pero no tienes cicatrices? ¿No tienes cicatrices? Vuelve a preguntar Amy Carmichael. Hablando como si fuera Jesús, dice: yo fui herido por los arqueros, usado, clavado contra un árbol para morir, y desgarrado por bestias rapaces que me persiguen, desvanecí. ¿No tienes heridas?, le pregunta Jesús a la iglesia. ¿Sin heridas? ¿Sin cicatrices? Continúa el Señor hablando y dice: como el maestro, así el servidor será. Perforados han de estar los pies que me han de seguir, pero los tuyos están sin ningún daño. ¿Habrá llegado lejos quien no tiene ni heridas ni cicatrices? Amy Carmichael no escribía esto desde un hotel en Miami. Ella estaba, creo que fue a la India, no sé dónde se fue Amy Carmichael, en el 1000, donde no había ni color. No escribía desde un hotel en Miami diciendo: sufran por Jesús. Y el Señor les dice: ¿habrá llegado lejos quien no tiene ni heridas ni cicatrices? ¿Quieres una vida cómoda? El cristianismo no es para ti. ¿Quieres un ministerio sin demandas? El cristianismo no es para ti.
¿Quieres un cristianismo donde Satanás no oprima, no ataque? El cristianismo no es para ti. Acá en la esquina hay una secta herética, los pares de sufrir. Ahí ve, si quieres, un cristianismo fácil. No, no es cristianismo. Pero ¿habrá llegado lejos quien no tiene ni heridas ni cicatrices? Yo nunca entendí por qué los misioneros sufrían tanto para dar fruto. Yo leía las historias y decía, Señor, lo más sabio o lo mejor ¿no sería que llegue y empiece a haber conversiones? ¿Por qué 8 años, 10 años de predicar sin fruto? Sin que nadie se convierta. No lo entendía. Y tenemos a Adoniram Judson que se fue a Birmania y pierde 7 hijos y pierde 2 esposas y él muere en alta mar, vomitando con las enfermedades y el dolor, lo tienen que enterrar en el mar. Nadie sabe dónde está ese hombre ahora. Pero pasó 7 años predicando en Birmania y nadie se convirtió. En esos 7 años, les digo, perdió 5 hijos, perdió 2 esposas, estaba súper enfermo. ¿Por qué? Al final de su vida había un fruto impresionante en Birmania. Nadie llega lejos sin pruebas. Eso es lo que está diciendo Santiago en esta carta. Hermanos, la fe que salva debe ser probada. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. No el que está bien, completo. El que no tiene cicatrices. Tiene una vida horrible. Bienaventurados los que lloran. Ellos recibirán esa consolación del Señor. La fe que salva debe ser probada. Lejos de hacernos mal las pruebas, si perseveramos, transforman nuestras vidas y nos capacitan para dar fruto y ser salvos. Si alguno está aquí bajo intensa prueba, debe entender de que no está solo en la batalla. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue un varón experimentado en quebranto. Y Pedro dice en su primera carta, así vivió él y ejemplo nos dejó para que sigamos esas pisadas. No quiere decir ahora que si tienes un auto y vives en el Huayco, te vas caminando porque debo sufrir. No, sé inteligente, aprovecha lo que el Señor te da, pero cuando te encuentres en diversas pruebas, persevera. Tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca cambiarás, nunca fallarás. En la tempestad, dice el que persevera, sé que sigues siendo fiel.